La novia, traicionada en el altar, no lloró, no gritó. Hizo algo mucho peor. Transmitió el vídeo de la traición del novio para toda la iglesia. Esta es la crónica de cómo un sí quiero se convirtió en un espectáculo de humillación pública que Sevilla jamás olvidará. La iglesia del Divino Salvador de Sevilla era un murmullo de seda, perfume caro y expectación. Los rayos del sol de junio se filtraban a través de las vidrieras barrocas, pintando el suelo de mármol con manchas de luz divina, casi como si el cielo mismo diera su bendición a la unión de Clara y Alejandro. El aire, espeso por el aroma de los azahares y el incienso, vibraba con la promesa del momento culminante de dos vidas. Clara, de pie en el umbral, era la encarnación de ese sueño. Su vestido, una creación de pronovias con encaje de chantilly y una cola que parecía un río de nieve, era el resultado de meses de ilusión. En su rostro no había más que una felicidad pura, casi dolorosa en su intensidad. A su lado, su padre, don Ricardo, un hombre de campo endurecido por el sol, pero con los ojos brillantes de orgullo, le ofrecía el brazo con una solemnidad temblorosa. Era el día que su hija había soñado desde niña, el día en que se uniría a Alejandro de la Vega, uno de los solteros más codiciados de la alta sociedad sevillana. Alejandro esperaba en el altar, impecable en su chaqué. Su sonrisa era un arma de seducción masiva que había conquistado no solo a Clara, sino a toda su familia. Era carismático, atento, el yerno perfecto. Provenía de una familia de abolengo, los de la Vega, cuyo nombre abría todas las puertas de la ciudad. Su madre, doña Carmen, una matriarca de mirada glacial y sonrisa forzada, observaba desde la primera fila, evaluando cada detalle, más preocupada por la perfección del evento que por la felicidad de su hijo. Para ella, esta boda era una transacción social, una fusión de apellidos y patrimonios. La ceremonia comenzó y la voz del anciano sacerdote resonó bajo las bóvedas doradas, tejiendo el sagrado tapiz del matrimonio. Cada palabra, cada gesto, era un paso más hacia el abismo que solo Clara conocía. Nadie en esa iglesia podía imaginar que, bajo el velo de tul y la sonrisa radiante, el corazón de Clara latía con una furia fría y calculadora. El sueño se había hecho añicos 3 semanas antes. Fue una noche de insomnio, a solas, en el piso, que compartía con Alejandro, cuando un correo electrónico sin asunto ni remitente apareció en su bandeja de entrada. Dentro solo había un archivo de vídeo. Con un presentimiento helado recorriéndole la columna, hizo clic. La pantalla se iluminó con una escena que destrozó su realidad. Era el salón de su futuro hogar, reconocible por el cuadro que ella misma había colgado, y en el sofá que habían elegido juntos estaba Alejandro. Pero no estaba solo. Sobre él estaba Sofía, su prima, su dama de honor, la confidente de sus secretos más íntimos. La cámara oculta, probablemente de un móvil olvidado, grababa no solo la traición física, sino también la verbal. «Pobrecita Clara», decía Sofía entre risas ahogadas. «Se cree que ha encontrado a su príncipe azul». Alejandro respondía con una crueldad que Clara nunca había conocido. «Déjala que disfrute de su cuento de hadas. Ya tendrá tiempo de despertar». El mundo de Clara se derrumbó. El sonido que salió de su garganta no fue un grito, sino un quejido animal. El sonido de un alma rompiéndose. Cayó al suelo, el portátil resbalando de sus manos, mientras las lágrimas quemaban sus mejillas. Pasó horas en la oscuridad, temblando, alternando entre un dolor paralizante y una rabia incandescente. La primera idea fue la más fácil: cancelar todo, huir, esconderse, lamer sus heridas en la vergüenza y el anonimato. Pero mientras el sol de la mañana se colaba por las persianas, una nueva resolución se apoderó de ella. La vergüenza no era suya. La humillación no le pertenecía. ¿Por qué debía ser ella la que se escondiera?
La decisión germinó en la tierra quemada de su corazón. El espectáculo continuaría, pero el guión sería suyo. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero la voz firme, llamó a su hermana Isabel. Isabel, una ingeniera de sistemas pragmática y ferozmente leal, escuchó en silencio, su rostro pasando del shock a la indignación. Cuando Clara le contó su plan, Isabel no dudó. Harán falta un proyector, un portátil potente y un buen técnico que sepa anular los sistemas de la iglesia, dijo, ya tecleando en su teléfono. Considera a mi amigo Marco contratado. Ese desgraciado no sabrá qué le ha atropellado. Juntas, en secreto, planificaron cada detalle, cada cable, cada segundo, transformando el dolor de Clara en el arma de su venganza. De vuelta en el presente, la voz del sacerdote la trajo de nuevo a la realidad. Clara, ¿aceptas a Alejandro como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? El silencio en la iglesia era sagrado. Alejandro la miraba, su sonrisa perfecta intacta, esperando el «sí, quiero», que sellaría su futuro. Clara le devolvió la mirada, una calma antinatural asentada en sus facciones. Respiró hondo, sintiendo el frío metal del pequeño control remoto que su hermana había escondido entre las flores de su ramo. Era el detonador, el interruptor que cambiaría todo. Levantó la mano, no para recibir el anillo, sino para señalar el inicio del fin. El sacerdote, confundido por la pausa, repitió la pregunta con una inflexión de duda. «¿Clara?» Alejandro, aún sonriendo, pero con un atisbo de impaciencia en los ojos, se inclinó ligeramente hacia ella, susurrando, «¿Todo bien, mi amor?» Clara ignoró a ambos. Con un movimiento deliberado y lleno de una gracia mortal, se acercó al atril, tomó el micrófono y su voz, nítida y sin un solo temblor, resonó en cada rincón de la iglesia, amplificada por el sistema de sonido. Antes de responder a esa pregunta, comenzó y un murmullo de sorpresa recorrió los bancos. Hay algo que todos vosotros, nuestros queridos amigos y familiares, debéis ver. Quiero que conozcáis al verdadero Alejandro, la cara que yo descubrí demasiado tarde. Doña Carmen, en la primera fila, hizo una mueca de disgusto ante tal ruptura del protocolo. Alejandro palideció. Su sonrisa se congeló en una máscara de confusión y pánico incipiente. Antes de que nadie pudiera procesar sus palabras, Clara pulsó el botón del control remoto. La respuesta fue instantánea. Las majestuosas luces de la nave central se atenuaron drásticamente, sumiendo a la congregación en una penumbra teatral. Detrás del altar, donde colgaba un pesado tapiz con escenas bíblicas, un motor silencioso cobró vida y una enorme pantalla de proyección descendió, blanca e impoluta, como un lienzo en blanco esperando ser manchado. Un haz de luz brotó de un proyector discretamente instalado por Marco en el coro alto, y las imágenes cobraron vida. No hubo sonido al principio, solo la imagen granulada pero inconfundible del salón de su futuro hogar. El silencio en la iglesia era total, roto solo por jadeos ahogados, y entonces aparecieron ellos, Alejandro y Sofía. La incredulidad se transformó en horror. Cientos de pares de ojos se abrieron como platos. Vieron a Alejandro besar a Sofía con una pasión que nunca le había mostrado a ella. Vieron las manos de su prima recorrer el cuerpo del hombre que iba a ser su marido. Entonces, el audio se activó. Las risas crueles de Sofía y las palabras despectivas de Alejandro llenaron el sagrado recinto. Pobrecita Clara. Se cree que ha encontrado a su príncipe azul. La cámara tembló, pero capturó la respuesta de Alejandro, su voz goteando arrogancia. Déjala que disfrute de su cuento de hadas. Ya tendrá tiempo de despertar. La humillación era absoluta, multiplicada por 1000. La reacción fue una explosión en cadena.
Doña Carmen soltó un chillido agudo, como si la hubieran apuñalado, un sonido que fue devorado por el estruendo creciente de la multitud. El padre de Alejandro se puso en pie de un salto, con el rostro congestionado de furia, gritando órdenes ininteligibles. Sofía, sentada en el banco de honor, se encogió sobre sí misma, su rostro transformado en una máscara de terror puro, mientras las cabezas se giraban para señalarla, para juzgarla. Pero la reacción más visceral fue la de Alejandro. Con un rugido de rabia, se abalanzó hacia el altar, intentando arrancar los cables, detener la proyección, pero la instalación era profesional. Estaba atrapado en el escenario de su propia infamia, expuesto bajo la luz de su traición. El vídeo terminó, dejando en pantalla la imagen congelada de los dos amantes riendo. Las luces de la iglesia volvieron a encenderse lentamente, revelando el caos. Y en medio de todo, Clara permanecía de pie, serena, como el ojo de un huracán. Con el micrófono aún en la mano, se dirigió a la congregación y sobre todo a Alejandro. Su voz ya no era la de una víctima, sino la de una jueza. Te amé, Alejandro. Te di mi confianza, mi futuro, mi corazón, y tú lo pisoteaste en el sofá que íbamos a compartir. Se giró hacia Sofía. Y tú, prima, compartimos sangre y secretos. Te quise como a una hermana. Tu traición es la que más duele. Finalmente, miró a la multitud. Algunos llamaréis a esto venganza. Yo lo llamo verdad. La vergüenza no es mía. La vergüenza que sentís ahora mismo en este lugar santo es vuestra. Dejó caer el micrófono al suelo. El golpe seco resonó como un martillazo final. Se quitó el velo, un gesto simbólico de liberación, y con la cabeza bien alta, dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. La multitud se apartó a su paso, un mar de rostros atónitos. Su padre, con lágrimas de furia y orgullo surcando su rostro, se unió a ella, rodeándola con un brazo protector. Juntos cruzaron las enormes puertas de madera de la iglesia y salieron a la deslumbrante luz del sol de Sevilla, dejando atrás las ruinas de una vida y el eco de un escándalo monumental. El interior de la iglesia del Salvador se convirtió en un manicomio. Mientras Clara se alejaba hacia la libertad, el infierno se desataba a sus espaldas. Doña Carmen, incapaz de soportar la humillación pública, se desmayó aparatosamente, requiriendo la ayuda de varios invitados para reanimarla. Alejandro, con el rostro descompuesto por una mezcla de rabia y pánico, era un animal enjaulado. Gritaba, acusaba, intentaba dar una explicación que nadie quería escuchar. Los padres de Sofía, dos personas respetables de la comunidad, la sacaron a rastras de la iglesia, su rostro oculto entre las manos, mientras los flashes de los móviles de los invitados documentaban su caída en desgracia. El escándalo no se quedó entre los muros de la iglesia. En cuestión de minutos, los vídeos grabados por los asistentes comenzaron a circular por WhatsApp, Instagram y Twitter. Antes de que el sol se pusiera, Ürdil, la boda roja de Sevilla, era trending topic nacional. La alta sociedad, siempre hambrienta de drama, tenía un festín. Pero Clara no estaba allí para verlo. Siguiendo el plan, Isabel la condujo lejos del centro de la ciudad, en un viaje silencioso hacia la serranía de Ronda. Su refugio era una casa rural aislada, un cortijo blanco encalado rodeado de un mar de olivos y el silencio curativo de la naturaleza andaluza. El contraste era brutal, del caos dorado y el drama barroco de Sevilla a la paz rústica y el aire puro de la montaña. Fue allí, con la única compañía de su hermana y su mejor amiga Elena, donde el escudo de adrenalina de Clara finalmente se resquebrajó. La furia que la había sostenido se disolvió, dando paso a un tsunami de dolor. Lloró durante días. Lloró por el amor que había sido una mentira, por el futuro robado, por la ingenuidad perdida. Lloró la doble traición, la de su prometido y la de su sangre. Isabel y Elena fueron su ancla,
No le ofrecieron frases vacías ni le pidieron que fuera fuerte. Simplemente se sentaron con ella en su dolor, le llevaron té, la escucharon y cuando la pena amainaba, le recordaban la increíble valentía de su acto. Mientras tanto, en la ciudad, la maquinaria de los de la Vega intentaba desesperadamente controlar los daños. Contrataron a una costosa firma de relaciones públicas que intentó pintar a Clara como una mujer despechada e inestable. Pero el vídeo era una prueba irrefutable. La opinión pública, inicialmente dividida, se volcó masivamente a favor de Clara. Se convirtió en un icono inesperado, un símbolo de empoderamiento para miles de personas que habían sufrido engaños en silencio. Recibía cientos de mensajes diarios de apoyo de extraños de toda España, agradeciéndole su coraje. Para Alejandro, las consecuencias fueron catastróficas y fulminantes. En una sociedad como la sevillana, donde la reputación lo es todo, se convirtió en un paria de la noche a la mañana. Socios comerciales de su padre cancelaron contratos millonarios. El prestigioso club social al que pertenecía le invitó a renunciar. Sus amigos le dieron la espalda. Atrapado en su mansión, bombardeaba a Clara con mensajes que pasaban de la ira a la súplica, pero ella lo había bloqueado en todas las plataformas. Su ruina no fue solo social, sino también personal. Se vio obligado a mirarse al espejo y enfrentarse al monstruo que él mismo había creado. En la paz del campo, lejos del ruido y la furia, Clara comenzó a sanar. Durante años, había aparcado su talento como diseñadora gráfica para apoyar la carrera de Alejandro en la empresa familiar. Ahora, rodeada por la belleza austera del paisaje andaluz, algo dentro de ella despertó. Empezó a dibujar de nuevo, primero sin rumbo, luego con una intención clara. Volcaba su dolor, su rabia y su incipiente esperanza en sus diseños. Un día, recibió un mensaje de Javier, un antiguo compañero de la Facultad de Bellas Artes. Él regentaba una pequeña pero prestigiosa galería de arte en Málaga. Había oído la historia, como todo el mundo, pero su mensaje era diferente. No ofrecía compasión, sino admiración profesional. He visto algunos de tus antiguos trabajos online, Clara. Siempre he pensado que tienes un talento increíble. Si alguna vez este torbellino te inspira a crear algo nuevo, me encantaría verlo. Esa simple oferta fue un salvavidas. Era un recordatorio de que existía una vida más allá de Alejandro, una identidad que era solo suya. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió un destello de genuina esperanza, la promesa de un futuro que ella misma diseñaría. El otoño llegó a la costa de Málaga, trayendo consigo una luz más suave y una brisa fresca que limpiaba el aire. Habían pasado 6 meses desde la boda que nunca fue. Clara se había mudado, dejando atrás los fantasmas de Sevilla por la vibrante y anónima energía de la ciudad costera. Su nuevo apartamento, un espacio luminoso con vistas al Mediterráneo, era su santuario y su estudio. Había fundado su propia pequeña empresa de diseño gráfico y gracias al boca a boca y a un talento innegable, los clientes empezaban a llegar. Había construido una nueva rutina, una nueva vida, lejos del apellido de la Vega y del papel de novia traicionada. Era simplemente Clara. El culmen de su transformación llegó con la noche de inauguración de su primera exposición individual. La Galería de Javier, un espacio minimalista en el corazón del Soho malagueño, estaba abarrotada. La exposición se titulaba Cenizas y Flores, una crónica visual de su viaje desde la devastación hasta el renacimiento. Sus obras eran una mezcla de diseño digital y arte tradicional, llenas de simbolismo y una belleza dolorosa. La pieza central, que dejaba a todos los visitantes en silencio, era una instalación impresionante.
Un vestido de novia real, idéntico al que llevó en la iglesia, pero hecho pedazos y luego meticulosamente reconstruido. Las rasgaduras y fracturas no estaban ocultas, sino resaltadas con finos hilos de oro, siguiendo la técnica japonesa del kintsugi. El mensaje era claro: lo que está roto puede ser reparado, y al hacerlo, se vuelve más fuerte y más hermoso precisamente por sus cicatrices. La noche trajo consigo el cierre de viejas heridas. Unos días antes había recibido una carta con matasellos de Sevilla. Era de Sofía. Una sarta de excusas, autocompasión y una desesperada petición de perdón. Clara la leyó con una calma que la sorprendió a ella misma. Dobló el papel y lo tiró a la basura sin responder. El perdón era un proceso interno, no una absolución que pudiera conceder. No sentía odio, solo una profunda e indiferente lástima. Durante la inauguración, un antiguo amigo en común se le acercó y le contó en voz baja que Alejandro había abandonado España. Su padre, para salvar lo que quedaba del negocio familiar, lo había despedido y enviado a una filial de la empresa en Sudamérica. Era un exilio dorado, pero un exilio al fin y al cabo. Un hombre quebrado, despojado de su estatus y su orgullo. La noticia no le produjo ninguna alegría, solo una sensación de justicia poética. Su venganza no había sido el vídeo en la iglesia. Ese fue solo el detonante. Su verdadera venganza era el hombre en el que Alejandro se había convertido por sus propias acciones, condenado a vivir para siempre con el fantasma de su humillación. Isabel estaba a su lado, radiante de orgullo. Sus padres, que habían sufrido con ella cada paso del camino, la miraban con una admiración infinita. En un momento, Javier le cedió la palabra. Clara, enfundada en un elegante vestido rojo, el color de la pasión y la fuerza, se dirigió a la multitud. No mencionó nombres ni dio detalles morbosos. Habló de la resiliencia del espíritu humano, del poder de transformar el dolor en arte y de la importancia de la verdad. Esta exposición no es sobre un final, dijo, su voz firme y clara. Es sobre lo que nace de las cenizas. Es sobre entender que nuestras cicatrices no nos definen, sino que cuentan la historia de nuestra supervivencia. Agradeció a su familia y amigos, su red de apoyo, dejando claro que nadie sana en soledad. Mi fuerza, concluyó, siempre fue un eco de la suya. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Clara y Javier contemplaban en silencio la obra del vestido reconstruido. Has creado algo increíblemente poderoso a partir de algo increíblemente doloroso, dijo él en voz baja, su admiración y respeto evidentes. La tensión entre ellos era palpable, la promesa de un nuevo comienzo basado en la admiración mutua y no en ilusiones. Clara miró a través del gran ventanal de la galería, las luces de Málaga brillando en la noche. El dolor seguía siendo una parte de su historia, una cicatriz dorada en su pasado, pero ya no era su ancla. Era libre. La novia traicionada había muerto en aquella iglesia de Sevilla. La mujer que contemplaba el mar, la artista, la superviviente, acababa de nacer.